Vamos a hablar ahorita sobre las enzimas. En primer lugar, acá pueden ver algunos ejemplos de enzimas digestivas. Pueden ver que tiene ya acá 5 tipos de enzimas digestivas. No es necesario que se aprendan la imagen en sí, solo que quiero que vean que hay muchos tipos, muchas formas y de muchas formas. No son las únicas enzimas en nuestro cuerpo, las enzimas digestivas. Hay enzimas que trabajan en la coagulación, hay enzimas que trabajan en el corazón, en el cerebro, en nuestra sangre, en el pulmón, etcétera. Sin fin de enzimas, millones y millones de enzimas. Primero, el primer punto que se tiene que aprender es que las enzimas son proteínas, o sea, son complejos macromoleculares. Todos son proteínas excepto las rizozimas, que no son proteínas, sino son ácidos ribonucleicos. Son catalizadores, tienen actividad catalítica, catalizan una reacción química. ¿Qué significa catalizar una reacción química? En palabras simples, significa que aceleran las reacciones químicas de nuestro organismo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, digamos que en nuestro cuerpo haya una reacción que sin enzimas, sin ninguna ayuda de las enzimas, ocurra una vez por una hora. Imagínense que haya una reacción que ocurra una vez por una hora. Esa reacción prácticamente no existe en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo se mueve por milisegundos cada parte de nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Así que con la enzima podemos acelerar esta reacción y con la enzima esta misma reacción ocurre una vez en un segundo. Por lo menos ya se aceleró y ya podemos notar que existe esta reacción. Así es, este es el trabajo de las enzimas, catalizar las reacciones químicas, o sea, acelerar las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, que hay un montón también. Por eso hay un montón de enzimas para cada reacción específico. Ahora, específicamente, cómo funcionan las enzimas y el mecanismo de acción de las enzimas lo vamos a ver en esta imagen. Vamos a ver que la parte gris, mi láser, la parte gris que vemos acá es la enzima en sí, tiene su sitio activo, que es una palabra que se tienen que aprender sí o sí, sí o sí. Tenemos el sustrato y acá tenemos el producto. Esas 3 palabras se tienen que aprender, 4. Sustrato, sitio activo, enzima y producto. El sustrato se une en el sitio activo de la enzima. Este sitio activo es muy específico para cada sustrato. Tiene que cambiar el sitio activo o la forma del sitio activo porque no cualquier enzima funciona para cada sustrato, para cualquier sustrato. Tiene que ser un sustrato específico para una enzima específica y eso lo define el sitio activo. El sitio activo es un sitio muy complejo, diverso, tanto así que es específico para cada sustrato. Y acá encaja, viene el sustrato, se une al sitio activo, encaja a la enzima y forma un complejo enzima-sustrato. Una vez que forma el complejo enzima-sustrato, cambia la forma del sustrato a la enzima, lo cambia, lo hidroliza, lo oxida, lo reduce, le pone un fosfato, etc. Le cambia la forma, le cambia el código y lo convierte en un complejo enzima producto. O sea, ya se convierte el producto, en lo que queremos para la reacción final. Ajá. Una vez que se haya convertido en el producto, la enzima libera el producto y se generó el producto a partir de este sustrato. ¿Se entendió hasta esta parte? Si tienen preguntas, me levantan la mano para poder, y si no me doy cuenta de que levantaron la mano, me hablan, por favor. Y en ecuación simple, E más S, enzima más sustrato, igual a complejo de enzima sustrato, igual a enzima producto, que pasa a ser una enzima más el producto que se generó. Ahora, tenemos sin fin de tipos de enzima. Acá he sacado la imagen de un libro que se llama Baynes. Yo uso el libro de Baynes para la clase y para mis estudios de bioquímica. He estudiado toda la vida Baynes. Sé que hay Boet, sé que hay Harper.
les voy a subir después acá en el Teams, donde se sube el PDF, donde se sube archivos, les voy a subir 2 libros, Harper y Vines. Y pueden usar el que se les haga más fácil de entender bioquímica, pero yo les recomiendo que usen el Vines porque, no sé, me parece que es un libro más didáctico, más fácil de entender y un libro que se acerca más la bioquímica a medicina, más que Harper. Ok, voy. Vemos que están las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, isomerasas y ligasas. Vamos a ver poco a poco en toda la clase de bioquímica vamos a por lo menos mencionar a uno de estos en algún momento. No es necesario que ahorita se aprendan todas. No, eso no les pide la universidad, ni el currículo, ni nada. Un ejemplo de... No me salió. Ya, bueno, un ejemplo de las transferasas, por ejemplo, que hacen, transfieren. Y esto lo vamos a ver en la clase de proteínas, si más no me equivoco, que transfiere el amino de un aminoácido a otro aminoácido. Algo así, no es necesario que se aprendan, como les dije, solo que sepan que hay muchos tipos de enzimas. Y dentro de esos tipos de enzimas hay muchas enzimas que transfieren, uno transfiere el grupo amino, otro transfiere el grupo carboxilo, otro transfiere el grupo fosfato y así. Enzimas específicas para cada reacción. No va. La estructura enzimática. Vamos a ver que hay enzimas que necesitan un ayudante, que en este caso va a ser el cofactor. Hay enzimas que no necesitan y hay enzimas que necesitan. Y a las enzimas que necesitan este ayudante, que es el cofactor, se le llaman apoenzimas. No, se le llaman holoenzimas. ¿Está bien? Y las holoenzimas son el cofactor más la apoenzima. Si esta holoenzima no tiene su ayudante, está solo, sin el cofactor se le llaman apoenzimas. Estas son las enzimas que necesitan, para su reacción correcta, necesitan a un ayudante. Hay enzimas que no necesitan. Cuando repito muchas veces es cuando le pueden venir en su examen de bioquímica, en el parcial, o pueden venir en el pasito que yo les voy a dar al final de la clase. Dentro de los cofactores se pueden dividir en iones metálicos o en coenzimas. Cuando es inorgánico son los iones metálicos y cuando hablamos de cofactores orgánicos nos referimos a las coenzimas, que pueden dividirse en grupo prostético o en cosustrato. Acá vamos a ver que estos cofactores forman parte del sitio activo, se unen en el sitio activo, van a ser parte del sitio activo específico que hemos mencionado hace un ratito, de la enzima, y se junta el sustrato en este sitio. ¿Entendido? La apoenzima se junta con el cofactor, forma un holoenzima, donde recién tiene la actividad enzimática o la actividad de catalizar al sustrato, y el sustrato se puede unir al sitio activo para formar el producto y generar el producto. Las coenzimas son un complejo de bajo peso molecular, termoestables a diferencia de la enzima en sí, y se une a la enzima en el sitio activo para la catálisis, para la reacción catalítica que tiene que hacer la enzima. Se entiende esta parte, ¿verdad? Bajo peso molecular. Les dije que la enzima en sí, esta parte rosada, la apoenzima, es un complejo macromolecular muy grande, con muchas proteínas, y está hecho de proteínas, así que son termolábiles, o sea, son débiles a la temperatura alta. En cambio, el cofactor no necesariamente, son de bajo peso molecular, es muy chiquito y son termoestables, o sea, aunque le añades 70 grados, no sigue igual, no le afecta. Dentro de las coenzimas, que es orgánico, hay muchas enzimas del complejo B. Acá viene la tarea 1, si es que me quieren presentar. No es obligatorio, es dependiendo de ustedes, si quieren aprender más, si quieren leer más. Está la respuesta en el Vines, muy fácil, o en el internet, donde quieran que quieran buscar. Tenemos el
clorhidrato de tiamina, disculpen mi pronunciación muy mala, de tiamina, la riboflavina, la niacina y la vitamina B6. Acá les dejo una tarea, la función exacta de cada una de la vitamina B. Una pista, por ejemplo, quiero que me digan tiamina. ¿Qué vitamina B es? ¿La 1, la 2, la 12, la 7, la 9? ¿Qué vitamina es? ¿Qué número de la vitamina B es? Y la función que hace esta vitamina B como cofactor o coenzima. Quiero que me digan de cada uno. Si me lo dicen, tarea completa, les mando la de grabada. Este es el trato entre nosotros. ¿Correcto? Correcto. Por si acaso no les va a venir en el examen esto. Simplemente es para aprender más, pero esto sí, lo vamos a ver, todas estas enzimas de nuevo en el final. Vamos a mencionarlo, si todas de estas lo vamos a mencionar sí o sí, una vez por lo menos, pero no les va a venir en el examen, sino es para que comprendan mejor la clase de bioquímica. Y a ver si les gusta más. No sé si me están escribiendo por el grupo o me están escribiendo por privado. Un ratito. Sí, es por privado, creo. Entonces, en el grupo nadie escribe. Ya. Vamos a hablar de las isoenzimas. ¿Qué son? Las isoenzimas son enzimas que hacen la misma reacción, pero tienen origen diferente, como pueden ver acá. Tenemos el gen de la enzima lactato deshidrogenasa M y el gen de lactato deshidrogenasa H. Esta enzima puede ser formada por dos subunidades o por una unidad, sea la M o sea la H, pero todas son enzimas que se llaman lactato deshidrogenasas. La han escuchado en alguna parte tal vez, la van a escuchar en un seminario, me imagino, creo que era, no me acuerdo específicamente. Todas tienen origen diferente porque pueden estar hechas a partir del gen M o pueden estar hechas a partir del gen H o pueden estar mezcladas y diferentes formas de mezclar. Puede ser 3 M's y una H, puede ser una M y 3 H's y etcétera. Tienen diferente origen, tienen diferente forma, pero la reacción es la misma. Esas son las isoenzimas. La actividad del lactato deshidrogenasa de todas estas enzimas, de todas estas 5 enzimas que podemos ver en la imagen, va a ser la misma, catalizar esta reacción. Van del lactato, van a formar del lactato al piruvato y del piruvato al lactato. Esta reacción lo vamos a ver en la clase 4 o 5, en el metabolismo de carbohidratos. Es una reacción que lo van a ver varias veces, el lactato deshidrogenasa lo vamos a mencionar varias veces. El punto es que las isoenzimas tienen origen diferente, pero catalizan la misma reacción. Lactato deshidrogenasa, un ejemplo. Características de las enzimas, tienen muchas. Uno que son proteínas, o sea, son sensibles a la temperatura alta, ya les hemos dicho, bueno, ya les dije. Actúan sobre un sustrato específico, tienen especificidad enzimática, que eso es lo que yo estoy repitiendo varias veces, que es muy importante, que está dado por el sitio activo. O sea, por dónde sale la especificidad enzimática es debido al sitio activo, que es diverso. Tienen muchos tipos de sitio activo las enzimas y se conectan con sustratos diferentes cada uno. Tienen pH y temperatura específica para cada enzima. Otro dato importante es que a medida que hacen la reacción, no se consume, o sea, no se desaparecen, no cambian su forma y no se hacen nuevas enzimas, o sea, no se multiplican esas enzimas. Solo cambia la forma de sustrato y generan productos. No modifican la energía libre y no modifican el K equilibrio. Los factores que afectan la actividad enzimática y la regulación enzimática. Tenemos a varios: temperatura, pH, naturaleza del sustrato, y otros que son los inhibidores, enzimas y enzimas alostéricas, que se regulan y son muy importantes en el proceso del metabolismo. Vamos a mencionar cada uno esto próximamente. Primero quiero explicarles sobre el KM
y la velocidad máxima. En la actividad enzimática, o sea, en la actividad catalítica que tiene, lo podemos medir con números y lo podemos hacer una gráfica acá, que podemos ver acá. Esta es la gráfica de una actividad enzimática, de una enzima específica. El eje X va a ser el sustrato y el eje Y va a ser la velocidad. Con la velocidad de reacción podemos medir la actividad de la enzima. No es infinita, o sea, no es un crecimiento así recto, no va a ser un gráfico de una pendiente, va a ser un gráfico de parábola, como podemos ver acá, o sea, va a llegar a un máximo siempre. A medida que la concentración del sustrato va subiendo. ¿Por qué? Quiero que se imaginen que tenemos 10 enzimas, ¿sí? Tenemos 10 enzimas y le añadimos 5 sustratos. La concentración va a ser primero va a ser 2. Una enzima, que cada enzima pueda generar un producto por minuto, ¿verdad? Y le añadimos 2 sustratos. ¿Cuántos productos va a generar en un minuto? 2, porque tenemos 2 sustratos que reaccionan con 2 enzimas, pero sí, que reaccionan con 2 enzimas. En un minuto vamos a tener 2 productos. Ahora, si le añadimos 3 sustratos, la concentración lo subimos a 3. ¿Cuántos productos vamos a generar en un minuto? 3 productos, porque tenemos a 3 enzimas unidas a 3 sustratos. En total tenemos a 10 enzimas, o sea, las 7 restantes enzimas están libres todavía. Así que podemos seguir añadiendo el sustrato. Añadimos 5 sustratos. En un minuto vamos a tener 5 productos. Ahora, seguimos añadiendo y añadiendo el sustrato y vamos a llegar en el punto donde añadimos 10 sustratos. En un minuto vamos a producir 10 productos. No, en un minuto vamos a generar 10 productos en total. Ahora, si añadimos 20 sustratos, ¿cuántos productos salen en un minuto? Solo va a salir 10. Aunque pongamos 20 sustratos, solo tenemos 10 enzimas, solo tenemos 10 manos, solo vamos a generar 10 productos. ¿Se entendió ahí? O sea, esa es la concentración donde llega la velocidad máxima. O sea, añades 30 sustratos, solo te va a generar 10 productos porque solo tenemos 10 enzimas. O sea, la cantidad de enzimas no se mueve, la concentración de enzimas no se mueve. A ver, Caro, ¿quién levantó la mano? Vi a alguien que levantó la mano. ¿Podrías repetir esa parte, por favor? Ya. A ver. Estamos hablando ahorita de la actividad enzimática. Estamos diciendo que llega a un tope de capacidad siempre. No es infinita, o sea, no va así. Okay, no es infinita. Siempre llega a un tope y llega a su velocidad máxima. Se ve con el gráfico acá. Hasta ahí está bien, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, ahí está bien. Ya. Lo que quiero dar a entender es que llega a una concentración de sustrato que hace que llegue a su capacidad máxima. O sea, aunque le metas más sustrato, o sea, acá el sustrato va a ir aumentando. Va aumentando y aumentando, pero la velocidad máxima va a ser lo mismo. No aumenta. Ese es el punto donde la concentración de sustrato ya no tiene que ver en la velocidad máxima. ¿Se entiende? O sea, aunque añadas más sustrato, la enzima tiene un tope de capacidad en su actividad y no va a más. Esa es la velocidad máxima, o sea, ese es el punto de la velocidad máxima, acá. Cada enzima tiene su velocidad máxima, cada enzima tiene su capacidad máxima que puede catalizar, dependiendo de la concentración de sustrato. Ahora, el Km, ¿qué es? El Km es la concentración de sustrato que corresponde a la mitad de la velocidad máxima. O sea, a esta capacidad máxima que llegó la enzima, lo divides en 2, lo corres acá hasta la parábola y buscas qué concentración de sustrato usaste. O sea, en el ejemplo pasado que les di, que teníamos 10 enzimas, le añadimos 10 enzimas y llegó a su velocidad máxima. Lo dividimos esta velocidad máxima y ¿cuándo fue? Cuando llegó a la mitad de la velocidad máxima, a la mitad de la velocidad máxima es cuando añadimos 5 sustratos.
O sea, la concentración fue 5 sustratos. O sea, el Km es 5 en este caso. ¿Se entendió? O sea, el Km es la concentración de sustrato que corresponde a la mitad de la velocidad máxima, así tal cual. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna pregunta? Digan ahora o callen para siempre. Yo lo entendí, gracias. ¿Sí? Ya. Disculpa, Tania, ¿el KM siempre va a ser fijo entonces? No, el Km puede moverse dependiendo de la enzima. Ah, pero cada enzima ya tiene su KM fijo. Claro, cada enzima tiene su Km fijo. Ah, está bien. Gracias. Ya. Pero, ¿quién me habló? Que no se ve acá quién habla. Como son muchos, tengo que hacer scroll para que se vea quién habló. ¿Me pueden decir quién habló para poder anotarle? Yo soy Katherine. Hecha. Catherine. Hola, hola. Sí. Hola. Vale. Catherine, Claudia. Porque creo que hay dos Sí. Catherines. Ahí, Katherine Claudia. Vale. Ya. Sí. Para cada enzima hay un Km y para cada enzima hay una velocidad máxima fija que cambia dependiendo de la concentración de sustrato. O sea, no, hay una fija, pero hay factores que cambian a este Km y a esta velocidad máxima que lo vamos a mencionar posteriormente. Siempre queremos hallar el Km y la velocidad máxima. Y para eso se inventó esta ecuación que es el Leidenberg. No sé si está correcta mi pronunciación. Esta ecuación está dado justamente para hallar el Km y la velocidad máxima, porque hallar el Km y la velocidad máxima en una parábola es mucho más difícil que hallarlo en una pendiente. Es importante hallar el Km porque nos dice el valor aproximado de los niveles de sustrato intracelular. Eso es lo que usan los químicos. Comparar enzimas nos ayuda a comparar las enzimas entre sí, a ver cuál la función, o sea, el Km mide la función de la enzima. Posibilita determinar la concentración de sustrato necesaria para medir la concentración de la enzima. Para eso hallamos el Km. Pero lo más importante de todo es que el Km mide la afinidad con que está reaccionando la enzima y un sustrato. La enzima con su sustrato, porque tiene un sustrato específico. A menor Km, cuando el Km es 1, tiene más afinidad que cuando el Km era 3. ¿Se entiende? Menor Km significa que tiene más afinidad esa enzima con el sustrato. Y cuando tiene un Km mayor, significa que tiene menor afinidad. Ahí es inversa la relación entre ellos dos. Ahora, los factores que afectan la actividad enzimática y regulan a la actividad enzimática y cambia el Km y la velocidad máxima que tenía la enzima es la temperatura. O sea, dependiendo de la temperatura, del pH y de la naturaleza del sustrato en sí, qué tan afín es, cambia el Km y la velocidad máxima. Afectan a ambos. Pero si hacemos un experimento y la temperatura es siempre 37, el pH es siempre 7 y usamos el mismo sustrato con la misma enzima, el Km y la velocidad máxima va a ser lo mismo siempre. O sea, ahí es fijo. Pero estas dos, si la temperatura, hacemos otra investigación, otro experimento con la temperatura 40, el pH 3 y el pH 3, obviamente que el Km y la velocidad máxima cambian. El gráfico puede ser el mismo o puede ser más alto o más bajo, la parábola. Otro dato es que la concentración de la enzima, o sea, la cantidad de la enzima, antes hemos hecho el experimento con 10 enzimas. Si tenemos 20 enzimas, la velocidad máxima cambia. No el Km, solo la velocidad máxima. O sea, la capacidad de esa concentración de enzimas cambia. ¿Por qué? Obviamente que sí, porque si tenemos 10 enzimas y tenemos una velocidad máxima, digamos que llegó a capacidad 10, porque genera 10 productos en un minuto,
Y cuando tenemos 20 enzimas, obviamente que la capacidad sube, porque podemos generar más productos. O sea, la concentración de la enzima en sí solo afecta la velocidad máxima, más no el KM, no la afinidad. No cambia, sino la afinidad de la enzima y el sustrato no cambia si es el mismo sustrato y la misma enzima. Y las dos últimos no se mencionan que afecta el KM ni la velocidad máxima. No, o sea, no. Sí cambia, pero vamos a mencionarlo ahorita. Acá tenemos el gráfico que mencioné sobre la actividad enzimática que se mide con la velocidad de la reacción que ha hecho la enzima. Como ya les dije, si cambia la temperatura, si cambia el pH y si cambia el sustrato, si le ponemos inhibidores, si usamos enzimas alostéricas, cambia estos números este número de KM y la velocidad máxima. Si no, siempre son iguales. Acá es un ejemplo para ver, o sea, acá acá tenemos el KM de esta enzima con el sustrato. El KM se halla dividiendo la velocidad máxima y trazando la línea, una línea horizontal, paralelo al eje X. Bajamos abajo y vamos a tener la concentración del sustrato que se usó en esa velocidad. Y esa es el KM, la concentración del sustrato. Lo mismo vamos a hacer con este gráfico, con este segundo gráfico que obtuvimos. Mi español. Tenemos la velocidad máxima, lo dividimos en dos, trazamos la línea y la concentración de sustrato que usamos en ese momento es nuestro KM de esta enzima con el sustrato, con su debido sustrato. Ahora, vamos a hablar de cada uno, cómo afecta el KM y la velocidad máxima de la enzima. Para cada enzima hay una temperatura óptima, una temperatura específica que ayuda a que llegue a su actividad máxima la enzima. Por ejemplo, acá tenemos las enzimas en general de nuestro cuerpo, tienen su temperatura óptima a los 37 grados, porque nuestro organismo siempre está a 37, 37.2, 35. Y debido a esto que todas nuestras enzimas se adaptaron para que estén activas, lo más activas en su tope de capacidad, en esta temperatura óptima que en nuestro caso es 37. Si hay un organismo que vive a 90 grados y un organismo X, ¿no?, que vive a 90 grados, sus enzimas se adaptan para que su temperatura óptima sea 90 grados. La enzima no está muy activa a 10 grados, esta enzima específicamente, a 10 grados. Ven que su actividad poco a poco disminuye, casi llega a cero. Tampoco está muy activa cuando esa temperatura óptima se pasa. Cuando se pasa de la temperatura óptima y alzamos la temperatura, ¿qué pasa con las proteínas? Que se queman. Se desnaturalizan las proteínas y deja de estar activa la enzima en sí, porque las enzimas hemos dicho que son proteínas. Se desnaturalizan, no vuelven a ser las mismas y dejan de funcionar y su actividad cae a cero. El pH también tiene un pH óptimo que su actividad llega a ser la máxima. Por ejemplo, dependiendo de cada enzima, por ejemplo, esta enzima que es la pepsina, tiene su pH óptimo 1 o 2. ¿Por qué? Porque está en un ambiente ácido en nuestro cuerpo, que es el jugo gástrico, donde el pH es de 1 a 2, más cerca del 1 creo que era. La pepsina trabaja en su pH óptimo, que es el 2. Otra enzima que trabaja en el intestino delgado, que es la tripsina. El intestino delgado no tiene el pH ácido, tiene el pH casi neutro, 7.2, 7.3. Como trabaja en este ambiente que no es ácido, que es casi neutro, su pH óptimo también va a ser el mismo 7.2, 7 tantos.
Y así, si no está en su pH óptimo, no trabaja adecuadamente y ven que la actividad enzimática decae. Igual que la fosfatasa alcalina, solo que como dice alcalina, trabaja en un ambiente alcalino y su pH óptimo va a ser alcalino, casi 9 a 10. Su velocidad máxima llega cuando el pH óptimo, cuando esté la enzima en su pH óptimo. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Y que para cada enzima tenemos pH óptimos diferentes. La pepsina hemos dicho que tenía de 1 punto y tantos, de 1 al 2. La tripsina 7 punto y tantos. Y la catalasa tiene 7.6 y así. Tenemos una tabla de varias enzimas con diferentes pH óptimos para cada enzima. Si cambia el pH, la temperatura, cambia el Km y la velocidad máxima. Ahora, otros factores que cambian el Km y la velocidad máxima son los inhibidores, que vamos a mencionar y que son muy importantes y que acá sí les va a agarrar el examen, el parcial. Y si ustedes se ponen nerviosos en el examen, acá se equivocan. Y no quiero que se equivoquen. Vamos a ver, tenemos muchos tipos de inhibición enzimáticas que lo vamos a separar en dos, más fácil. Uno en reversibles y otros irreversibles. Si es para siempre o temporariamente. La inhibición, dentro de las inhibiciones enzimáticas reversibles tenemos a las competitivas, a las no competitivas y a las acompetitivas. Dentro de las irreversibles tenemos a la unión por afinidad y activado por la enzima. Y el examen de parcial le va a venir simplemente esta tabla. O sea, simplemente si se memorizan esta tabla van a tener 2 puntos asegurados, porque les va a venir 2 a 3 preguntas de la misma tabla, de la misma tabla. Pero yo no quiero que se memoricen simplemente, sino que quiero que comprendan para que en el examen no se les vaya por ahí o puedan recordarlo y así se le haya más fácil de memorizárselo. La inhibición enzimática reversible. Tenemos 3 tipos, hemos dicho. Ya. La inhibición competitiva es que compite. ¿Quién compite? El inhibidor con el sustrato. El inhibidor con el sustrato, ¿qué compite? ¿Qué busca los dos? El sitio activo. Hemos mencionado que el sitio activo está para que el sustrato se una con la enzima, pero el inhibidor también tiene la misma forma para que se una al sitio activo. Así son los inhibidores. Y compite con el sustrato a ver quién se une más rápido al sitio activo. ¿Sí o no? Acá le añadimos al inhibidor y acá se está uniendo la enzima con el inhibidor, más no el sustrato. Y el inhibidor no genera producto, o sea, no vamos a tener el producto que queríamos con este sustrato, aunque esté este sustrato en el mismo ambiente. O sea, se genera un complejo enzima inhibidor más no el producto. En este caso, no modifica la velocidad máxima y incrementa el Km. ¿Qué significa cuando incrementa el Km? A ver si me han puesto atención, a ver si se acuerdan. Alguien puede decirme, cuando el Km incrementa, ¿baja la afinidad? ¿Sube la afinidad? ¿Se acuerdan? Baja la afinidad. ¿Yasmín? No, soy Yuriko. Yuriko, ya. Yuriko. Vale. Gracias. Baja la afinidad, exactamente. Dijiste baja, ¿no? Ya. Sí. Ya, correcto. O sea que con el inhibidor en el mismo ambiente que el sustrato, nos bajó la afinidad de la enzima y el sustrato. Eso hacen los inhibidores. Ahora tenemos los inhibidores no competitivos. O sea, inhiben sin competir, porque tienen la capacidad de unirse a la enzima en otro sitio que no es el sitio activo. O sea, el sustrato se puede unir al sitio activo normal, pero aparte el inhibidor se une en otro lado a la enzima. Y eso ocasiona un complejo que se llama enzima sustrato inhibidor. Igual
inhibió la capacidad de la enzima en convertir el sustrato en el producto y no genera producto. Esto hace que disminuya la capacidad máxima que tenía la enzima de trabajar, o sea, su velocidad máxima, pero no cambia el Km. Esta es la diferencia de ambos. Y acá tenemos el gráfico con la enzima normal, sin inhibidores, con la enzima y el inhibidor competitivo y la enzima con el inhibidor no competitivo. La diferencia de estos dos, que vamos a hablar ahorita. Espérense. Acá, ahora sobre el inhibidor acompetitivo, que no es ni compite ni no compite, es acompetitivo, donde se une con el sustrato y la enzima, con ambos. En esta ocasión sí produce el producto a veces, pero disminuye ambos, disminuye la velocidad máxima, o sea, la capacidad máxima de la enzima a la hora de trabajar, y disminuye el Km también, disminuye la afinidad que tenía el sustrato y la enzima. En este caso quiero que vean cómo es de que cambia la velocidad máxima en ambos, no, en uno de ellos y en uno de ellos no afecta, cómo cambia el Km. Primero, cuando la enzima está normal y le añadimos la enzima más el inhibidor competitivo. Cuando compiten, a ver, ¿quién se une al sitio activo? Vamos a sacarle, vamos a hallar la velocidad máxima con esta línea horizontal. Vamos a dividir esa velocidad máxima en 2 y vamos a trazar otra línea vertical ahora hasta la eje X y vamos a hallarle los 2 Km de este inhibidor con el inhibidor y sin el inhibidor. Y vamos a ver muy fácilmente, muy claramente en este gráfico que el Km aumentó con el inhibidor. O sea que la afinidad disminuyó. Ahora, con el inhibidor no competitivo, la velocidad máxima se redujo a la mitad en este caso. O sea, la capacidad máxima de trabajar de esta enzima disminuyó a la mitad. Pero el Km va a ser lo mismo, porque acá es la mitad de esta velocidad máxima, trazas una línea vertical hasta el eje X y tenemos acá el Km. ¿Qué pasó? ¿Pueden seguir viendo la pantalla, el PPT? Ya no se ve. ¿Ya no se No, ve? no se puede. No, no se puede. Se dejó de compartir. Ujú. Ay, creo que es mi internet. Un ratito. Se me fue el internet de mi máquina. Qué vaina. Sí, se fue el internet. Un ratito, chicos, disculpen, mil disculpas. Ya acabamos ya. Si llegamos a los inhibidores, es el último tema de hoy. ¿Volvió el internet o no? ¿Aló? Ya. Esperen, ahorita les comparto. ¿Pueden ver? Sí, ahora sí se puede ver. Sí, se puede ver. Sí. Ya. Excelente. Esta parte me entendieron, la diferencia del inhibidor competitivo y no competitivo, por qué cambia la velocidad máxima y por qué cambia el Km en ambos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Un sí, un no? Sí. Sí, gracias. Excelente. La inhibición enzimática irreversible, cuando ya es para siempre, o sea, inhibieron la actividad de la enzima para siempre. Ahora era el que les acabo de explicar, era reversible, porque si
sacamos al inhibidor, esta actividad va a volver a ser lo normal. En cambio, esta inhibición irreversible va a ser para siempre. ¿Cómo ocurre? Dos tipos. Unión por afinidad, que cambia la estructura química de la enzima en sí, y el sustrato ha envenenado a la enzima. Ya la enzima no va a volver a hacer lo mismo, ya no se va a poder unir en el sitio activo con el sustrato, y la actividad enzimática, su trabajo, lo inhibieron para siempre. Es uno de los tipos de la inhibición enzimática irreversible. Unión por afinidad, que generalmente cambia la estructura de la enzima en sí, o rompe o genera nuevos enlaces, y impide el trabajo de la enzima, que es unirse con el sustrato en el sitio activo y generar producto. Ya. Ahora, el sustrato suicida, que es un mecanismo que usan varios fármacos para inhibir a las enzimas de nuestro cuerpo, para evitar algunas reacciones o para generar nuevas reacciones X. En este caso, el sustrato suicida es un inhibidor que se parece mucho al sustrato, que modifica el sitio activo en sí, uniéndose para siempre con esa enzima. O sea, en lugar de que el sustrato se una en el sitio activo, el sustrato suicida se junta, se pega, hace enlaces covalentes, hace un enlace para siempre y impide que el sustrato verdadero se una a la enzima y genere producto. Este sustrato suicida se usa mucho en fármacos. Un ejemplo que es acá la tranilcipromina, que es uno de los fármacos. Tarea 3. Mencionarme un fármaco que use este sistema del sustrato suicida. Creo que en el Binance también lo mencionan. Muy fácil lo van a encontrar. Me lo mencionan eso y les proporciono la de grabada de la clase 1. Que es una de las clases más fáciles, creo. Espero que me hayan comprendido hasta este momento. Si tienen pregunta, me lo hacen llegar por chat, por privado, si es que les da falta preguntar con audio, y si no, levantándome la mano con el audio. Ahora, sobre las enzimas alostéricas. Hemos visto que la actividad enzimática, antes les enseñé un gráfico que era una parábola. En este caso va a ser un gráfico diferente de las enzimas alostéricas, que tiene una curva de tipo sigmoideo, una curva tipo S. Sí, S. Sí, S. Una curva de tipo sigmoideo. Esas son las enzimas alostéricas, que tienen más de un sitio activo. Eso está raro. Simplemente las enzimas tenían un sitio activo diferente, que se unen con el sustrato cada uno. En cambio, en estas enzimas alostéricas tienen un sitio activo para el sustrato y un sitio alostérico donde se le junta el... ¿Vamos a cenar? Un ratito, por favor. Un ratito. Disculpen, tocaron la puerta y la visita no sabía qué hacer. Disculpen, ya. ¿En qué me quedaba? Que las enzimas alostéricas tienen un sitio de unión, dos sitios de uniones donde se une con el sustrato, que es el centro activo o sitio activo, o un centro alostérico donde se une con el inhibidor o activador alostérico. Tiene dos sitios de unión, específicamente para regular a la enzima, regular la actividad enzimática, regular su trabajo de la enzima. Ya. La forma activa de la enzima
la enzima alostérica se activa o empieza a hacer su trabajo cuando se une el activador alostérico, dependiendo del tipo de enzima alostérica. Si es una enzima alostérica que tiene un centro activo que se une con un inhibidor alostérico, o hay otras enzimas alostéricas que tienen un centro activo que se unen con un activador alostérico. O sea, la enzima que se une con el inhibidor necesita el inhibidor para estar inactiva. Y cuando el inhibidor no está unido a la enzima, es su forma activa. Ahorita vamos a dar un ejemplo para que se les haga más fácil y más fácil para mí en explicar. Y la enzima alostérica que tiene su activador alostérico se activa cuando el activador está unido, o sea, en esta forma. Cuando el activador se une es cuando está en la forma activa. Y cuando no está unido es su forma inactiva. O sea, tenemos dos tipos de enzimas alostéricas. Sí. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ya. La enzima clave en el proceso metabólico. Ya. Estas enzimas alostéricas, debido a que tiene centros alostéricos y es muy fácil de regular simplemente con un activador o un inhibidor alostérico, son muy fáciles de ser la enzima clave en un proceso metabólico. Hay muchos procesos metabólicos que vamos a mencionarlo durante la clase de bioquímica, justamente de metabolismo de proteínas, de lípidos, de carbohidratos. Hay muchos procesos metabólicos y las enzimas alostéricas generalmente son las enzimas claves porque son enzimas fáciles de regularlas, su actividad. Un ejemplo, acá tenemos el acetilcoenzima A carboxilasa, que es una enzima, un nombre regularmente largo, se dice así, ya bueno. La acetilcoenzima A carboxilasa es una enzima clave en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de lípidos. Si queremos ácidos grasos en nuestro cuerpo, tiene que estar activo esta enzima, y cuando no queremos ácidos grasos en ese momento en nuestro cuerpo, esta enzima tiene que estar inactiva. ¿Y cómo se regula? Con un inhibidor alostérico, o sea, este es en el caso 1, donde su forma activa es cuando no está unido y su forma inactiva es cuando está unido al inhibidor. Acá en este caso el inhibidor es el AMP que le proporciona un grupo fosfato a la enzima. La enzima unido al grupo fosfato se vuelve inactiva y ya no vamos a producir lípidos. La enzima sin el inhibidor, cuando no está el inhibidor unido a la enzima, es su forma activa, y con la enzima activa tenemos nuestro proceso de generar lípidos, generar ácidos grasos. ¿Se entendió esa parte? Es la última parte de esta clase. Era una clase rápida. Sí, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que me hayan comprendido lo más que puedan, lo más que pude enseñar. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sobre la clase, sobre mí, sobre cómo va a ser desde ahora. ¿Alguna pregunta? David, estás levantando la mano. Buenas noches. Disculpa, Buenas noches. ¿cuántas enzimas hay? ¿Cómo? ¿Cuántas enzimas hay? Porque vi que eran enzimas alostéricas y... ¿Me podría explicar eso? Y la última parte que no entendí muy bien. Ya. ¿Cuántas enzimas hay? ¿Cantidad de enzimas en nuestro organismo? ¿Eso te refieres? O no, las enzimas que estamos estudiando específicamente. ¿Te refieres a las clases de enzimas? ¿Estas? Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, ¿esos? Sí. ¿Esa es la que vamos a ver todo el ciclo? Claro, o sea, vamos a ver muchas enzimas. Los nombres de las enzimas, así como carboxilasa, transferasas, no sé,
glucoquinasas, todas las que terminan en asas son enzimas. Y hay muchas enzimas. Y en este cuadro queremos clasificar a los tipos de enzimas que vamos a ver en la clase de bioquímica. Y acá tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, que hidrolizan al sustrato, a las liasas, a las isomerasas y a las ligasas. O sea, hay muchas formas de clasificar las enzimas dependiendo del sustrato, dependiendo de qué tipo de reacción hacen, dependiendo del pH óptimo, dependiendo de la temperatura óptima. O sea, hay muchos tipos de clasificación de las enzimas y ahorita no es necesario que te aprendas todas las enzimas, solo que te aprendas qué tipo de enzimas hay, la importancia del Km y la velocidad máxima, y esta última parte que son las enzimas alostéricas, que vamos a ver un montón cuando vamos a hablar de metabolismo. ¿Se entendió esa parte? Sí, muchas gracias. A ti. Ya, Ángelo. Buenas noches. Sobre los libros que dijiste para consultar, ¿en dónde lo podemos descargar? Ni bien termina la clase, lo voy a subir un PDF del libro Baines, Bioquímica Médica, y Harper, que es lo que usa la universidad, me parece. Lo voy a subir al Teams. Yo les voy a enseñar cómo se descarga, si es que no saben. Voy a subir al Teams y les voy a enseñar cómo se descarga, ¿vale? Sí, ya, gracias. Ya. ¿Alguien más creo que levantó la mano? No pude ver. ¿Una chica? ¿Katherine? ¿O no? No, yo levanté la mano. Quería saber si es que el PPT lo ibas a subir también al LinkedIn. Sí, al mismo sitio, en el Teams, donde se sube los archivos, lo voy a subir. Esperen un ratito, voy a dejar de grabar porque no es necesario esta parte, creo. ¿Cómo se graba? ¿Cómo se deja de grabar? Acá está.